Bienvenidos a Voces de la Biblioteca Upasica. Yo soy Silvia Martínez y he creado este espacio donde el conocimiento ancestral cobra vida a través de la palabra. Aquí exploramos los misterios del universo, la sabiduría oculta y las enseñanzas que han guiado a la humanidad a través de los siglos. Acompáñanos en este viaje de luz y descubrimiento. Y suscríbete, activa la campanita y si es de tu interés, te puedes unir como miembro de este canal en donde encontrarás material exclusivo para acompañarte en este viaje de reencuentro contigo mismo. Y si no, basta con que nos des un me gusta, que esto, por sí solo, nos ayuda bastante para continuar con este esfuerzo. Comenzamos. Desde tiempos antiguos, los sabios buscaron una sola palabra para nombrar al Eterno. Y hoy, en la cumbre del alma, todas esas palabras se unen en una sola luz. En las cumbres de Moab, dos caminos se presentan a la vista del lector de arpas eternas, o Yahshua, el hombre luz, que partiendo ambos de Betlem, la ciudad del rey pastor, se dirigen, el uno hacia el norte de Palestina, o sea, el Edén encantado de Galilea, con sus colinas tapizadas de huertos, donde las vides, las higueras y los naranjos llenan el aire con aromáticas emanaciones. El otro hacia el sur, el árido desierto de Judea, con el tétrico panorama del Mar Muerto y de las rocas hirsutas y peladas de los montes Cuarantana y sus derivaciones. Por este último seguiremos, lector amigo, a los viajeros del lejano oriente que, conducidos por Eleazar, Osías y Alfeo, se dirigen al santuario del monte Cuarantana que ya conocemos. Nuestros amigos solo los acompañarían hasta allí, pues los solitarios se encargarían de conducirles hasta los altos montes de Moab, donde les esperaban los 70. Los extranjeros comprendieron que en aquellos sencillos pastores y tejedores había espíritus de una larga carrera evolutiva a través de los siglos, y con la clarividencia desarrollada por años de ejercicios metódicos y perseverantes, vieron a sus tres conductores formando parte de las porciones de humanidad que habían escuchado al Verbo Divino en sus distintas etapas terrestres, desde Juno hasta Moisés. Esto les permitió franquearse con ellos en cuanto a las elevadas y profundas enseñanzas esotéricas de sus respectivas escuelas, y en los 3 días de viaje por entre riscos, cavernas y abruptos cerros, los búhos y lechuzas agoreras oyeron la palabra serena y mesurada de aquellos hombres venidos de lejanas tierras que departían con los pastores y tejedores betlemitas sobre las arduas cuestiones metafísicas en relación con el gran acontecimiento que los reunía, la novena y última encarnación del Verbo Divino sobre la tierra. Las noches aquellas pasadas en las cavernas a la luz de una hoguera y recostados sobre lechos de heno y pieles fueron noches de escuela, de aprendizaje y de desarrollo mental. Fueron asimismo noches de vocación, de recuerdos lejanos, pues los extranjeros quisieron compensar con descubrimientos psíquicos el sacrificio de sus conductores. Y fue así.
que los 3 maestros de ciencias ocultas recibieron idénticas manifestaciones referente a los 3 amigos esenios. Y los viajeros llegaron por fin a la granja de Andrés, desde donde fueron conducidos por el oculto camino que conocemos al pequeño santuario del Monte Quarantana. Los 3 amigos esenios tornaron a Betlem después de un día de descanso, llevándose los relatos escritos por Melchor en el dialecto sirio-caldeo y como recuerdo de aquellos maestros del Oriente, unas sortijas de gran valor que les obligaron a aceptar para mejorar la situación de su vejez, según sus propias palabras. Los solitarios del Monte Quarantana tenían en la época de las nieves un oculto camino que era como un gran túnel con salidas a campo abierto, a vallecitos de mezquina vegetación. Eran tortuosas galerías de minas abandonadas hacía muchísimos siglos, pero que acortaban enormemente la distancia hacia los montes de Moab. Temían llevar a los extranjeros por los caminos de la fortaleza de Masada, pensando con mucho acierto que los espías del mago de Herodes andaban por todas partes. Y ora por las galerías subterráneas, ora por las gargantas y encrucijadas de las montañas áridas de Moab, llegaron después de 6 días de viaje hasta el santuario de los 70 en el monte Abarim. 2 esenios del Quarantana les habían servido de guías, y los extranjeros eran 7, pues cada maestro tenía su escriba o secretario, 2 persas, 2 indostánicos, 2 árabes y el egipcio de Alejandría. Más los solitarios esenios formaban pues el número 9. La galería subterránea por donde habían llegado estaba comunicada con las caballerizas del santuario donde Nevado, el inteligente mastín que conocemos, tenía también su morada, el cual, prendiéndose con sus dientes de la cuerda de llamada, hizo resonar la campana sonora que avisaba la llegada. El santuario de roca se abrió pocos momentos después, y los cansados viajeros se encontraron entre la doble fila de antorchas encendidas y de los 70 ancianos que les esperaban con sus túnicas y mantos de color marfil, el cíngulo púrpura y la diadema de 7 estrellas, símbolo de sus grandes conquistas espirituales. Les condujeron a la sala de reposo, donde, en estrados cubiertos de tapices y pieles, les obligaron a tomar descanso, mientras ellos cantaban a coro el himno llamado Alabanza, en que cada versículo terminaba así: Alabado sea, Señor, de las alturas, porque nos has unido en tu pensamiento y en tu amor. Los viajeros quedaron solos unos momentos, pasados los cuales volvió uno de los ancianos trayendo jarabes y viandas calientes, pan y frutas para obsequiarles, y como las paredes de aquella sala estaban recubiertas de madera, por medio de originales y sencillos procedimientos, de allí mismo salían pequeñas mesas que, abriéndose ante los estrados, lo mismo podían servir para comer que para escribir. Vuestro palacio de rocas parece obra de magia, decía Gaspar, viendo la serie de pequeñas comodidades de gran utilidad que los solitarios habían ido preparando en innumerables siglos. Mirad, contestó el esenio, señalando las maderas lustrosas y desgastadas en los bordes a fuerza de un prolongado uso. ¿Cuántas cabezas se habrán apoyado en este respaldo? ¿Cuántos pies habrán pisado estas tarimas? ¿Cuántos brazos habrán descansado sobre estas mesas? ¿Cuánto tiempo hace que empezasteis este santuario?, preguntó Baltasar.
7 años después de la muerte de nuestro padre Moisés, fue la contestación. Larga cadena de 1500 eslabones, exclamó Melchor, como abrumado por aquella enormidad de tiempo y de perseverancia de los discípulos de Moisés. 15 centurias, repitió Filón de Alejandría, el más joven de los extranjeros, y que por considerarse a sí mismo como un aprendiz aspirante a los estudios de oculta sabiduría, callaba siempre para escuchar más. 15 centurias excavando en las montañas para perfeccionar la obra de la naturaleza y de inconscientes mineros del más remoto pasado, que no sospecharon seguro que las cavernas abiertas por ellos en la entraña de la roca servirían luego para templo de la divina sabiduría y para albergue de las humildes abejitas que la cultivan, añadió Gaspar, mientras bebía sorbos de vino caliente con castañas asadas. Y aquellos hombres que ni aun en los momentos que dedicaban al alimento corporal podían anular las actividades del espíritu, continuaron tejiendo la filigrana dorada de pretéritos recuerdos, conversación a la cual fueron aportando elementos valiosísimos los ancianos del monte Abarín, que tornaban a la sala de reposo después de haberse despojado de las vestiduras de ceremonia. Entre ellos había 7 escribas o notarios, y estos traían sus grandes cartapacios de telas, de papiros, de plaquetas, de arcilla y de madera. Esto acabará por ponernos de acuerdo, reconoció el gran servidor, apoyando su diestra sobre aquellos viejísimos documentos. ¿Y acaso no lo estamos ya?, preguntó Baltasar. Aún no, con los fundamentos deseables y deseados. ¿Acaso ni vosotros ni nosotros sabemos todo cuanto hay que saber para no discrepar en lo más mínimo? Y los esenios escribas desprendieron de los muros todas las mesas que fueron armadas ante los estrados y allí colocada toda aquella porción de escrituras que hacía pensar a los extranjeros. Precisaremos muchas lunas para conocer todo esto. Los 70 querían dejar establecido que las escuelas de divina sabiduría del Oriente formaban parte del grandioso libro de conocimientos superiores que en el correr de los siglos había traído al plano físico terrestre al Verbo Divino en todas las etapas que había realizado. La escuela de Melchor el Príncipe Moreno era copda mosaica, nacida como un cactus de oro entre las montañas de Joreb y Sinaí, donde el gran Moisés despertó a la comprensión de su mesianismo entre los últimos copdas del peñón de Sindi. La escuela de Baltasar el Persa era una derivación del krishnaísmo indostánico, toda vez que Senda, primo de Arjuna, huyó a la muerte del príncipe de la paz a los montes Suleimán para escapar a la persecución de que se hizo objeto a los que luchaban por mantener la abolición de las castas y de la esclavitud, necesarias a los sacerdotes del dios Brahma para su vida de holgura, de faustosidad y de dominio. Y el Zenavesta de los persas era el krishnaísmo puro, variado y adulterado con los siglos y la incomprensión de los hombres. La escuela de Gaspar, señor de Bombay, era budista, por lo cual él, al igual que el príncipe Siddhartha, había abdicado en un sobrino todos sus títulos para dedicarse solamente a la divina sabiduría. Y Filón, el estudiante de Alejandría, era,
ptolomeísta en sus principios fundamentales, lo que es igual que aristotélico, pues Ptolomeo fue discípulo de Aristóteles y este de Platón, que a su vez lo fue de Sócrates, hermoso ovillo blanco cuya extremidad originaria la encontramos prendida en el monte de las abejas de la Grecia prehistórica, donde los dáctilos conservaron y difundieron durante siglos y siglos la sabiduría de Antulio, el gran filósofo atlante. Compararon los viejos textos de cada escuela, depurándolos de las adulteraciones maliciosas o inconscientes que discípulos sin capacidad y sin lucidez espiritual habían introducido en ellos, de lo cual resultó tan maravilloso cuerpo de doctrina perfectamente unificado que más tarde le permitió a Yasua decir ante las multitudes que le escuchaban: amad a Dios y a vuestro prójimo como a vosotros mismos, que en ello está encerrada toda la ley. Y el célebre Sermón de la Montaña no fue más que esta gran ley de amor fraterno, irradiando como un resplandor de oro del alma de Yasua. Ley viva, enviada por la divinidad a la tierra para evitar que la humanidad delincuente se hundiera en el caos, a que lógicamente llega toda inteligencia que se obstina en el mal. Veamos, lector amigo, qué grandioso castillo de divina ciencia surgió de las conclusiones de las 5 ramas espiritualistas de aquella hora: los esenios, mosaístas, Melchor, copto, Gaspar, budista, Baltasar, krishnaísta, Filón, antuliano. El gran servidor de los esenios fue el elegido de todos para dirigir las deliberaciones de aquella asamblea de divina sabiduría compuesta de 77 hombres consagrados al estudio y a los trabajos mentales desde hacía largos y largos años. Después de una solemne evocación al alma universal, fuente de vida, de luz y de amor, el gran servidor propuso que comenzaran por la definición, base y fundamento de toda ciencia espiritual: conocimiento de Dios. Y Baltasar lo definió de acuerdo con sus principios védicos, heredados de Senda, segundo discípulo de Krishna. Dios es el soplo vital que, como un fuego suavísimo e inextinguible, anima todo cuanto vive sobre el planeta. Y los 10 escribas anotaron la definición de Baltasar, el krishnaísta. Y habló Gaspar y definió a Dios conforme a sus principios budistas. Dios es el conjunto unificado de todas las inteligencias llegadas a la suprema perfección del nirvana. Y Melchor, el príncipe sinaítico, habló conforme a su filosofía Cauda. Dios es la luz increada y eterna que pone en vibración todo cuanto existe. Y el joven Filón de Alejandría, aristotélico antuliano, dijo: Dios es el consorcio formidable y eterno del amor y de la sabiduría, de donde emana todo poder, toda fuerza, toda claridad y toda vida.
Y el anciano servidor añadió al final la definición de Moisés. Dios es el poder creador universal, y como el universo es su dominio y su obra, es autor de las estupendas leyes que lo gobiernan y que los hombres no acertamos a comprender. Estudiadas y analizadas a fondo las 5 definiciones, pudieron comprobar que no estaban en pugna, sino que entre ellas se complementaban admirablemente, como si una mano de mago hubiera escrito páginas aisladas y que reunidas formaban un poema admirable, perfectamente unificado y completo. ¿Por qué, pues, decían ellos, tantas divisiones ideológicas, tantas luchas religiosas, tantas torturas físicas y morales, tantos patíbulos, tantos mártires, si somos un solo todo universal que como un inmenso enjambre de abejas vamos siguiendo rutas ignoradas por nosotros mismos, pero siempre dentro del radio ilimitado de ese supremo poder, Dios? El joven Filón de Alejandría, estrechando las manos de Gaspar el budista, decía: me habéis quitado un enorme peso de encima, pues hasta hoy había yo dudado a fondo de que Buda hubiera sido un resplandor de la verdad eterna, porque lo juzgué ateo, sostenedor de que no hay nada sino una pura ilusión en todas las manifestaciones de la vida universal. ¿Y hoy juzgáis al Maestro de diferente manera? Completamente. Vuestra definición de Dios me hace ver que el avatar divino, en la personalidad de Buda, escanció la oculta esencia de la verdad eterna para derramarla sobre la faz de la tierra. Mas fue un perfume tan sutil, delicado y complejo que para unos fue rosa, para otros jazmín, para otros violetas y para otros arrayán. Diríase que la humanidad era aún demasiado torpe y grosera para aspirar ese perfume. La luz de Buda fue un resplandor como el del iris, que tiene todos los colores madre, pero deben definirse en la retina durante el breve tiempo que dura ese fenómeno de la luz, porque luego se esfuma en lo infinito y el que lo vio solo conserva la visión del conjunto sin acertar con una definición exacta. No solo vos, dijo Gaspar, habéis pensado equivocadamente de Buda, sino muchos pensadores y estudiantes de las ciencias ocultas lo han pensado también, y sin embargo, nada más conforme a la verdad que la definición budista de Dios. Es el conjunto unificado de todas las inteligencias llegadas a la suprema perfección del nirvana. Me permitiré deshilar esta trama sutil de seda y oro. Sabemos que una larga serie de ciclos de edades llamadas kalpas, las inteligencias van subiendo a medida que se van depurando. Mundos y mundos, globos y globos les van sirviendo de moradas apropiadas a su grado de evolución, hasta que llegan a refundirse como chispas en un incendio, como gotas en un océano infinito, como arenillas de oro en una playa sin riberas. A fuerza de unificación, la individualidad es, hasta cierto punto, transformada en poder, energía y vitalidad, conjuntos inseparables e indestructibles. Y todo ese conjunto de pensamientos, vitalidad, amor, energía, es Dios. De todas esas fuerzas conjuntas
surgen todas las creaciones, todos los poderes, todas las leyes inmutables del universo. La unión de toda la inteligencia con Dios la hace perfecta. Buda negó un Dios personal, un ser limitado, porque su interna iluminación por determinadas conjunciones astrológicas le fueron tan propicias a su mentalidad que desarrolló el máximo de lucidez y claridad para comprender lo abstracto de la idea divina. Y esta claridad, como un deslumbramiento, le impidió comprender a la divinidad bajo aspectos más perceptibles, digámoslo así, como el de la luz, el de la energía, el del fuego, el de la fuerza, con que las otras doctrinas la han comparado. En sus célebres meditaciones, bajo el llamado simbólicamente árbol de la ciencia, él comprendió en visiones magníficas esta gran verdad suprema. Vio los mundos superiores poblados de inteligencias potentísimas hasta llegar a los fuegos magnos supremos que sostienen con el pensamiento la gran máquina universal, y en torno a ello no vio más que millones de miríadas de mundos que de ellos recibían el poder, la energía, la luz y la vida. Qué extraño es, pues, que viera de Dios aquella oculta y profunda definición. Diríase que Buda no fue un instructor para las multitudes, sino un maestro para los maestros de divina sabiduría. De ahí que ninguna doctrina fue más desfigurada y tergiversada que la de Buda, cuya metafísica, altísima y abstracta por completo, no podía ser asimilada sino por los espíritus avanzados en la ciencia divina. Y así, el nirvana búdico es para las multitudes el reposo absoluto de la nada. Y dicen, creyendo pronunciar una gran verdad, el Mesías ateo del Indostán, el sostenedor de la nada, el fantasma espectral de la idea sin realidad posible en ninguna parte. De un vistazo comprendió Buda todo el infinito plan de la evolución y bajo ese punto de vista dijo: todo es ilusión, porque todo pasa y se transforma continuamente. Nada permanece. Ilusión, la de aquellos que creen absolutos sus derechos de propiedad sobre individuos o pueblos que uncen al carro de su prepotencia, porque solo es como un instante fugaz en la eternidad del infinito. Ilusión, la nobleza de la sangre, la pureza de las dinastías, lo rancio de los abolengos, los derechos milenarios a tal o cual porción de tierra, que se llama una patria y un estado, puesto que el rey de ayer es el esclavo de hoy y viceversa, y el que nació una vez en Indostán, en otra nació en China, en África, en Europa, en el Polo o en los trópicos, en los ardores del Ecuador o entre las nieves polares. ¿No son en verdad ilusiones que se forja la pobre mente humana que se alimenta de ellas como las mariposas de las flores, cuya efímera vida no alcanza a ver la luz de un amanecer y de un ocaso? El reposo búdico se basa en la anulación del deseo, en cuanto tiene este de perturbador de la quietud mental y de la paz interior. Quien haya estudiado a fondo los sutras simples encontrará la similitud entre la metafísica profunda de Buda y las doctrinas esotéricas emanadas de todas las personalidades del Verbo Divino, y únicamente en los monasterios de Nepal
se encuentran los verdaderos libros budistas, sin alteraciones de ninguna especie, con la firma y sello de los 5 principales discípulos del Gran Maestro. El Mahabhastu es, a mi juicio, el más importante y completo como texto de divina sabiduría. En el Lalita-vistara puede encontrarse la verdadera biografía de Buda, pero de este libro es del que más ha abusado el fanatismo por lo maravilloso, llegando a circular por todas partes una inverosímil leyenda en la que solo hay de verdad los nombres propios y algunos lugares que fueron escenario de aquella gran vida humana que a fuerza de querer divinizarla, la convirtieron en una madeja de fantasmagorías imposibles de aceptar. El Vajracchedika y el Mega Sutra y el Loto de la Buena Ley son relatos, episodios y pensamientos aislados, complementarios de la obra básica, el Mahabhastu. El Mahabhastu. Quien haga la comparación de estos textos primitivos auténticos con el Mahabharata, los Puranas, el Bhagavad Gita, los Upanishad y el Rig Veda, recopilaciones de los discípulos de Krishna, encuentra en el fondo las mismas verdades, los mismos principios ocultos que en la doctrina antuliana, conservada por los dáctilos, que la filosofía cobda de la época de Abel y que los libros auténticos de Zen, hijo espiritual de Moisés. Y los 7 extranjeros y los 7 escribas fueron comparando los diversos textos citados por Gaspar, en que la misma verdad resaltaba como brillante de primera agua. Entre las arenillas doradas del simbolismo de los himnos védicos, de las radiantes descripciones de los transportes antulianos y de las conclusiones metafísicas de Buda, de las místicas ensoñaciones de Abel el Cobda y de las luminosas y magníficas visiones de Moisés. Todos estos delicados y profundos estudios les ocuparon 7 semanas, pasadas las cuales confeccionaron un acta cuya primera copia fue grabada en el muro frontal del gran santuario esenio, junto al sitio en que guardaban el original de las tablas de la ley. Y cada uno de los maestros extranjeros sacó copias en pequeñas planchetas de madera, acondicionadas en forma que, unidas por los bordes laterales y fácilmente desarmables, ofrecían facilidad para el transporte y seguridad de ser conservadas sin adulteraciones y sin cambios. El acta solemne con que sellaron aquellas grandes deliberaciones estaba concebida en estos términos. A 12 lunas del año primero del advenimiento de Yahshua el Cristo, los infracriptos, reunidos en el gran santuario esenio del monte Abarín en Moab, dejaron sentados los siguientes fundamentos de una vasta organización espiritual con fines de facilitar la obra redentora del gran enviado. Habiendo comprobado que es una misma verdad la expuesta en las 5 doctrinas conocidas hoy, o sea, el ptolomeísmo de Alejandría, el copto de Arabia, el cenabesta de Persia, el budismo de Nepal y el mosaísmo esenio, imponemos el sagrado deber de propender a la unificación perfecta de estas 5 ramas de divina sabiduría para facilitar la misión redentora del Cristo en su último acercamiento a la tierra. Ezequías de Sichén, gran servidor del santuario de Monte Abarín; Gaspar de Bombay, primer maestro de la Escuela Estrella de Oriente; Baltasar de Susián,
consultor de la congregación, sabiduría oculta, Melchor de Joreb, fundador de la fraternidad copta de Monte Joreb, Filón de Alejandría, estudiante de 5º grado de la escuela ptolomeísta. Y a continuación, también grabaron sus nombres los escribas esenios y los 3 notarios de los maestros extranjeros. Con esto quedó terminada la definición histórica y científica del Verbo de Dios. Nos falta la comunión espiritual con nuestros mayores, observó el gran servidor, y es justo que sea el broche de oro con que sellemos el gran libro de nuestro pacto solemne. Aceptado, contestaron todos. Esta noche será el festín de los cuerpos. Continuó diciendo el gran servidor, y mañana, al atardecer, nos encaminaremos al santuario de Monte Nebo, donde vivió sus últimos días nuestro padre Moisés, y donde los ángeles del Señor recogieron su alma bienaventurada. Allí descansa la urna física de nuestro Padre. Allí hemos acumulado energía y amor durante 15 centurias. Allí somos conducidos a morir todos los moradores de este santuario, y creo que allí debemos ir a buscar a la divinidad en esta hora solemne de nuestra alianza con su Verbo eterno. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Completamente y en todo y para todo, fue la contestación unánime. En la gran sala comedor que ya conocemos y donde únicamente los esenios podían hablar de acontecimientos mundiales y asuntos familiares, se reunió en esa noche, esenios y visitantes, en una comida de confraternidad y compañerismo que no dejaba de tener encantos y animación, no obstante tratarse de hombres maduros que habían dejado ya muy atrás las seducciones de la vida. Eran tan solo la amistad y la comprensión, las hadas blancas y buenas que coronaban de rosas las cabezas venerables e inundaban las almas de agua clara de manantial. Los ancianos quisieron saber el estado del mundo civilizado a la llegada de Yahshua. La mayoría de ellos llevaban muchísimos años sin salir al mundo exterior. De 20 a 25 años llevaban sin salir, los que habían llegado últimos, habiendo muchos de 30 a 50 años sin haber bajado de aquellas cumbres de roca. Algunas noticias les llegaban de tanto en tanto por los esenios que iban a reemplazar a alguno de los 70 que moría, pero estas noticias se referían por lo común a los pueblos de Palestina, desde Siria hasta Idumea, y a la soberbia Roma, cuya dominación lo absorbía todo. Y naturalmente fue de gran interés para los 70 aquella velada en que se hizo correr el lienzo de las narraciones de los más lejanos países a donde no había llegado aún el águila romana, y les interesó mucho más la parte ideológica y espiritual. La península indostánica era en su gran parte brahmánica, pues el poderoso clero del culto Brahma había perseguido a muerte a los budistas que quedaron relegados a la región de Nepal, de donde lograron pasar a la China del Sur, donde la enseñanza de Lao Tse había preparado surcos propicios a la difusión del budismo. Otras agrupaciones budistas habían huido hacia las grandes islas de Ceilán y de Java, en los mares del sur, donde tenían escuelas y templos de gran importancia. Los misioneros de Buda se establecieron en el archipiélago del Sol Naciente, al amparo de algunos emperadores que en su refinado egoísmo pensaron que era cosa fácil gobernar pueblos a quienes se les enseñaba el renunciamiento a toda grandeza material. Los Himalayas se poblaron de monjes budistas y aunque se formaron numerosas escuelas con ritos y cultos variadísimos, mucho conservan del espíritu búdico, suave, manso y silencioso. La Persia más hogareña, que dada a las cuestiones públicas, desde la época de Alejandro, era una mezcla de costumbres e ideales, donde se confundían los tintes griegos, macedónicos, medos y caldeos, pero por encima de todo,
flotaba como luz difusa la claridad del Cenavesta, que mantenía viva esa pequeña llama de la conciencia humana que marca el bien y el mal, y en las razas nórdicas uno que otro punto luminoso permite vislumbrar entre las nieves eternas senderos que los siglos no habían conseguido borrar. Al noreste del Ponte Euxino, hoy Mar Negro, y casi a los pies de los montes Cáucaso, había un extraño culto, cuyas grandes ceremonias se realizaban en cavernas, sobre las cuales existían infinidad de leyendas más o menos fantásticas. Se decía que aquellas cavernas habían sido en la prehistoria una ciudad subterránea en que una dinastía de reyes justos se había refugiado para escapar a las hordas salvajes de una reina malvada, encarnación de los demonios que había surgido como un monstruo de sangre de las olas del mar Caspio. En aquellas cavernas templo se rendía culto al sol del amanecer y al sol poniente, al cual llamaban Apolón, que tenía, a lo que parece, el delicado gusto de que sus altares solo llegaran las manos femeninas, por lo cual había sacerdotisas que denominaban valquirias, y subiendo hacia los mares del norte se encontraban asimismo algunos antiquísimos templos donde los cultos a la naturaleza y al hogar predominaban, transmitiendo a aquellos pueblos una especie de dependencia de las manifestaciones naturales como la lluvia, las tempestades, los aspectos solares, las fases de la luna, etc. Cultos que, a decir verdad, parecían mantener a los pueblos en una larga infancia, pero que al igual que los niños eran inofensivos, y todo esto lo atribuían a aquellos hombres a que en tiempos remotos habían existido en aquellas regiones pequeñas o grandes ramas de la sabiduría cauda, llevada desde los valles del Éufrates a los vastos dominios del Lugal Marada, el gran aitor de los países de la nieve. La noche aquella en la sala comedor en el santuario del Monte Avarín fue noche de historia antigua y moderna, en que se descubrieron redes que los siglos habían ocultado a medias con las cenizas de su vaivén eterno, y al destejerse esas redes se dejaban entrever las figuras luminosas de un Cobda, Abel, que llenaba con elixir de sabiduría el ánfora de alabastro de una joven princesa, destinada a ser guía de la humanidad nórdica, Valquiria de Kifauser, secundada por aquella pareja eterna, Alexis y Astrid, continuación magnífica de Adonai y Elisa de los Cobdas de Negadá sobre el Nilo. Relato contenido en la obra Orígenes de la civilización adámica de la misma autora, por si quieres saber más. La comida terminó con la acción de gracias habitual junto al altar de los 7 libros, donde parecían flotar como alas luminosas los radiantes pensamientos de los 7 profetas a quienes veneraban los esenios, como a sus verdaderos maestros de divina sabiduría. Al atardecer del día siguiente, extranjeros y esenios emprendieron el viaje por las obscuras galerías entre las montañas que ya conocemos para tener la comunión espiritual con los mayores, según ellos decían. La nieve caía sobre los montes como un copioso deshojamiento de rosas blancas. Era el plenilunio y víspera del primer aniversario del nacimiento de Yahshua. ¿En qué momento más propicio se congregaban aquellos seres que, ignorados de la humanidad, se reunían en los antros de las montañas en representación de las 5 ideologías religiosas imperantes en el mundo civilizado? Y la humanidad ignoraba que en aquel apartado rincón de la tierra y entre una escasa agrupación de hombres se labraba la estatua inmortal de la fe, del porvenir.
¿Cómo podía asimilar la humanidad de entonces que del Atman Supremo se había desprendido una llama que, individualizada en el plano físico, era un Dios hecho hombre? Menos debía esperarse que comprendieran los hombres la importancia fundamental que tenía aquella congregación subterránea para preparar los caminos del Cristo hombre que había venido. Cuando llegaron al Monte Nebo, de la galería subterránea subieron por la rústica escalera de piedra que tenía acceso a la caverna sepulcral de Moisés, la cual les esperaba inundada de dorada claridad. El inmenso candelabro de 70 cirios semejaba un gran florón de luz rutilante y temblorosa, cuyos reflejos caían sobre la faz marfilina de la momia milenaria e imponente en su austeridad. 7 pebeteros de bronce colgados de la techumbre y encendidos poco tiempo hacía, soltaban como nubecillas cautivas sus espirales transparentes y blanquecinas del más puro incienso de Arabia, que a Melchor trajo el recuerdo vivo de su santuario de Joreb. Que Dios bendiga al hermano que hizo solo el camino para esperarnos con los cirios encendidos y con los pebeteros ardiendo, dijo en alta voz el gran servidor. ¿Quién habrá sido? Ninguna voz contestó a la suya, porque los esenios no acostumbraban descubrir las buenas acciones propias, sino cuando el bien de un semejante lo reclamaba. Los extranjeros escudriñaron con la mirada todos los rostros y solo encontraron la serena placidez del que no da importancia sino a lo imperecedero y eterno. La magna asamblea espiritual se inició con el preludio de la música compuesta ex profeso para los cantos proféticos de Isaías, de los cuales un coro cantó los fragmentos alusivos al verbo divino, vislumbrado por el profeta 6 siglos antes de su llegada. Como un niño nos es nacido, el Hijo de Jehová nos es dado. Lleva el principado sobre su hombro y le llamarán admirable, consejero, Hijo de Dios fuerte, nacido de Padre eterno, príncipe de la paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá término sobre el trono de David y sobre su reino, porque Jehová lo confirmará en justicia desde ahora y para siempre. Capítulo 9. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que pregona el bien, del que derrama salud, del que dice a Sión, tu Dios reina sobre ti. Cantad alabanzas y alegraos soledades de Jerusalén, porque Jehová ha recordado a tu pueblo, lo ha consolado y lo ha redimido. Jehová bajó desnudo el brazo de su santidad ante los ojos de todas las gentes, y todos los hombres de la tierra verán la gloria del Dios nuestro. Capítulo 52. Enseguida se ubicaron silenciosamente en los estrados alrededor de la gran caverna mausoleo de Moisés, y con el pensamiento abierto al infinito, como un loto al rocío de la noche, se sumergieron en ese mar sin fondo y sin orilla del amor increado y eterno, que forja mundos y seres en el torbellino incontenible de su energía y de su poder. Los de mayores desarrollos psíquicos y más intensidad de amor se unieron rápidamente a sus egos en busca de su voz de consejo y sabiduría, y sus egos les dijeron
con su voz sin ruido, inconfundible. Tendréis entre vosotros la esplendorosa radiación del Cristo en las 5 encarnaciones terrestres que han dado origen a las 5 religiones que representáis en esta hora. Mas ellos guardaron silencio y esperaron. Y mientras ellos esperan en el más profundo recogimiento, veamos nosotros a través de los velos más sutiles de la esfera astral de la Tierra los estupendos trabajos fluídicos y etéreos que realizaban las inteligencias superiores mediante los que fueron discípulos íntimos del Cristo en cada una de las personalidades en que su excelsa inteligencia se manifestase a los hombres. La ubicuidad es un poder divino adquirido por las inteligencias que han llegado al magnífico y completo desarrollo espiritual a que había llegado el espíritu instructor de la humanidad terrestre. Este poder consiste en que le es fácil realización el revestir el cuerpo etéreo sutil de varias personalidades que en un tiempo más o menos lejano fueron una realidad en el plano físico. Y las 5 inteligencias superiores guías de Yahshua en esa encarnación se pusieron al frente de las 5 legiones espirituales que, habiendo estado al contacto del Mesías en las respectivas vidas en que debía manifestarse, estaban en las condiciones necesarias para extraer de los planos eternos de la luz la visión nítida y clara de hechos sucedidos en épocas remotas y separadas unas de otras por largos siglos y aún por milenios. De pronto se vio la caverna convertida en un infinito azul, en el centro del cual resplandeció una enorme inscripción de oro y brillante que decía: Éxtasis. Inscripción que duró unos instantes y se fue diluyendo en el éter rápidamente. Todos comprendieron que les era necesario ese estado espiritual que se les indicaba para estar en condiciones de ver y oír lo que deseaban, y se dejaron sumergir en los oleajes de topacio y amatistas de ese gran desprendimiento espiritual que en el lenguaje místico superior se denomina éxtasis. Los que por su estado físico o por falta de cultivo necesario no pudieron llegar al éxtasis fueron invadidos de un profundo sueño para que, desprendidos de la materia, pudieran ver lo que en estado de vigilia acaso no podían. Bajo un gran pórtico abierto en todas las direcciones y que parecía hecho de zafiros y diamantes, apareció sobre un pedestal de pórfido una escultural figura de hombre joven y hermoso, de una fisonomía mate que se acercaba al trigueño, iluminada por unos ojos obscuros de infinita profundidad. Su túnica de oro pálido y su manto violeta se movía suavemente como ondulado por una brisa que allí no se percibía. Apenas diseñada esta figura, se plasmó otra a su lado, tan semejante a la primera como suelen serlo hermanos gemelos en el plano físico, solo que éste vestía
de un pálido azul de turquesa, y sus cabellos eran rubios y sus ojos de color de hoja seca. Una tercera figura apareció en el infinito escenario de Zafir, y fue la de un príncipe indostánico con escudo y coraza de resplandeciente pedrería, y en actitud de disparar su arco hacia un monstruo que se abalanzaba con furia sobre él. El monstruo era un espantoso dragón color de lodo y llevaba sobre el lomo este nombre: Usurpación. Luego apareció de pie y sobre un pedestal de granito un hombre hermoso en su virilidad, de extraordinaria energía, sosteniendo en su diestra 2 enormes tablas de piedra como 2 hojas de papel, donde se veían grabados los 10 mandamientos de la ley. Y por fin, un inmenso árbol, cuyas ramas eran de brillantes esmeraldas, y sentado a su sombra, un hombre joven vestido de humilde sayal, color de corteza seca. De sus ojos color avellana irradiaba infinita piedad, y a veces corrían también gruesas lágrimas que brillaban como chispas de estrellas que se sumergían en los pliegues de su vestidura de ermitaño. Y las 5 radiantes personalidades manifestaron sus pensamientos de acuerdo a la época en que actuaron en el plano físico. Antulio, el gran filósofo atlante, llamó a Filón de Alejandría por su nombre y le dijo: «Joven aún, estás indicado para repetir en esta hora tu vida de José, hijo de Jacob, para encender tu lámpara otra vez en Egipto, porque serás el primer precursor de Yahshua en su último apostolado mesiánico sobre la tierra. La sabiduría antuliana que deslumbró en su época, porque fue lo más avanzado que se conoció en los templos de la ciencia, no es diferente de la que muchos siglos después pareció que se fundaban con principios y normas nuevas. La eterna verdad es una sola, y es la incomprensión de los hombres la que teje tramas diferentes con los colores diversos. Mas hay de aquellos que desfiguran la verdad eterna para amoldarla a su codicia y a su egoísmo. Sócrates, Platón, Aristóteles y Ptolomeo son los 4 reflectores postreros de la sabiduría antuliana. Quiero que seas el quinto, o sea, el punto de enlace con las enseñanzas de Yahshua desde los montes de la Palestina. Sócrates, Platón, Aristóteles y Ptolomeo son los 4 reflectores postreros de la sabiduría antuliana. Quiero que seas el quinto, o sea, el punto de enlace con la enseñanza de Yahshua desde los montes de la Palestina. Aquella sonora vibración, como de clarines de oro, se esfumó en el silencio, y la diestra de Antulio se posó sobre el hombro de Abel, el de los cabellos dorados y ojos de color topacio. La sabiduría de los cogdas, dijo, esa vieja herencia del numú lemuriano, fue más un canto de amor fraterno que un resplandor de la eterna sabiduría. La maldad de los hombres había encontrado armas poderosas en los profundos principios de Antulio para desarrollar el mal a su más alto grado, y la bondad divina hizo surgir la fraternidad cogda, cuyo amor fraterno, llevado al heroísmo,
sirviera de elixir curativo al envenenamiento colectivo de ciudades y de continentes. La ciencia, perseverantemente aplicada, había hecho a los hombres capaces de todas las malas artes, y el amor piadoso de los cobdas debía volverles a la conciencia de su hermandad universal. Melchor de Joreb, representas la sabiduría hecha piedad y amor de los cobdas de la prehistoria. Que tu escuela sea el primer resplandor de unidad divina en todos los pueblos de tu raza, que está llamada a derramarse por varios continentes. Tu acercamiento a la cuna de Yahshua te obliga a ser el eslabón que une la inmensa cadena cobda del pasado con los cristianos que van a llegar. Y en medio de un silencio lleno de suavidad y deleite espiritual, la figura de Abel apoyó la diestra sobre el hombro de Krishna, del príncipe indostánico, cuya túnica esmeralda remarcaba los contornos de su coraza de oro, que le moldeaba admirablemente la gallarda silueta varonil. Su fisonomía bronceada dábale un aspecto de fuerza y energía que contrastaba con la tierna dulzura de Abel, el hijo de Vana. También en la justicia invencible de Krishna pudo caber el amor y la piedad del Salvador de la humanidad. Maravilloso prisma es el espíritu, esencia divina, cuando ha escalado las cumbres a que está llamado a subir. Sabiduría, amor, piedad y justicia son hermanas gemelas nacidas del Atman Supremo, que bajo innumerables aspectos el soplo de su hálito soberano forja leyes, principios y mandatos conforme al grado de evolución de las humanidades surgidas de su infinita plenitud. Krishna, con su arco tendido destruyendo el mal que en múltiples formas devora a las criaturas humanas, fue símbolo de la justicia divina que protege a los pequeños, a los débiles, a los humillados y proscritos como otro y uno de las edades perdidas en la remota época neolítica. Baltasar de Susián, senda de los días de Krishna, el príncipe de la justicia y de la paz, último vástago de mis aliados de aquella hora lejana, la unión del oriente con el occidente, está encomendada a tu cuidado como jefe de una escuela de divina sabiduría que se ha basado en mis doctrinas y principios y que ya desfigurada ha creado la separatividad que es destrucción y es muerte. De la realeza de la sangre de Krishna se tomó fundamento para forjar la casta real, la más privilegiada de todas, olvidando que Krishna solo usó de sus poderes de príncipe para defender a las más despreciables clases sociales. De familiares que se erigieron en fundadores de majestuosas liturgias, surgió la casta sacerdotal, que hermanada con la primera, se constituyeron bien pronto en cadenas de hierro para los pueblos que oyeran un día la suavidad infinita de los himnos védicos. Mas sé que responderás un día a mi voz, que te arguirá para que seas un defensor de las clases oprimidas del Indostán. Krishna es justicia y es paz. Tú lo serás también. El mismo silencio de melodía sin ruido y la mano abrillantada de ajorcas del príncipe de Madura se posó sobre el hombro de Moisés, radiante, que con su vestidura blanca y púrpura
como un trozo de montaña nevada, enrojecida por el sol saliente, parecía esperar su turno. Los rayos de luz que emanaban de su frente adquirieron tal intensidad que causaban deslumbramientos. Soy la ley, grabada a fuego en las conciencias de los hombres. Soy la ley, inexorable e incorruptible, que no admite correcciones, ni modificaciones, ni transformaciones, porque es la concepción eterna del supremo poder legislador para todos los globos del universo. Adorarás al Señor Dios tuyo con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a Él solo servirás, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es delito contra tu Dios el tomar su santo nombre en falsos juramentos. Es delito no dar tregua ni descanso a tu cuerpo. Es delito abandonar a los que te dieron la vida y negarles el sustento. Es delito todo daño material y moral a tu prójimo. Es delito el hurto del tesoro ajeno y la mentira calumniosa. Es delito el adulterio que arroja lodo sobre el honor de tu prójimo. Es delito el codiciar los bienes ajenos y despojar de su pan a quien como tú tiene derecho a la vida. Soy la ley infinita, vibrando como una eterna palpitación que no se detiene jamás, y que aunque rueden como arenillas llevadas por el huracán millares de años y de siglos, siempre será la misma, sin cambio ni variación alguna. Ancianos esenios de Monte Nebo, que conserváis como un tesoro esta ley, cuyos 10 mandatos grabé sobre una piedra en un día en que la luz eterna conserva como una epopeya inmortal, a vuestro lado cantará Yahshua su postrer melodía de amor para esta humanidad, que le recibió como protector y como instructor, como juez, como consejero, como guía y como salvador, y que después de cada etapa destruyó cuanto pudo sus obras y su doctrina, después de haber destruido su vida. Como si fuera posible matar la ley, matar la verdad, matar la idea, matar el amor. Que en vuestro silencio legendario esté su escudo, su fuerza, su formación espiritual, el despertar a su heroico mesianismo de esta hora, porque es en el país que duerme, a las faldas de estos cerros olvidados de Moab, donde él abrirá los surcos para su siembra final. Y cuando la radiante figura extendía su brazo y se inclinaba a poner su diestra sobre el hombro del ermitaño del tosco sayal, sentado bajo el árbol de esmeraldas, éste se alzó rápidamente y el sayal tomó tintes irisados de múltiples colores, como si al abrirse sus ojos entornados en meditación hubiesen entretejido de claridad los rústicos hilos de su vestido. Soy la anulación del yo inferior del hombre. Soy el silencio de sus instintos de bestia. La destrucción del deseo y el renunciamiento a cuanto hay de pasajero y efímero en los engañosos jardines de la vida. La humanidad se hundía en un abismo de oro y cieno por la ambición y la sensualidad, llevados a extremos de locura, de barbarie y de crimen. El dolor, la miseria y la muerte prematura, enseñoreados de las sociedades humanas,
amenazaban con furias de avalancha que arrastraría todo al abismo. Por divina ley, Buda comprendió como ninguno, por interna iluminación, que los dolores humanos tienen por causa el deseo. ¿Qué es el dolor sino un deseo no satisfecho? Desea el que ama, desea el que odia, desea el rey y desea el vasallo, el rico y el pobre, el joven y el viejo, el sano y el enfermo, el vencedor y el vencido. Y de toda esta efervescencia de tumultuosos y contrarios deseos, forma el hombre tan horrenda y lóbrega bóveda psíquica que hace imposible la filtración de toda luz, de todo conocimiento, de toda paz y de todo bien. Por eso busqué en la anulación del deseo el bien de la humanidad, y al extremar la medida del renunciamiento, probé que todo hombre puede limitar sus deseos a lo justo para aniquilar al mal y propender al bien sobre la tierra. La vida de Buda, en otros términos, fue el cumplimiento perfecto de aquel eterno: ama a tu prójimo como a ti mismo. Con el precio de una sola de las túnicas de Siddhartha, príncipe de Kapilavastu, podían vivir sin miseria y sin hambre 100 criaturas humanas durante un año. Mis lujos eran escarnio para los desheredados. Mi saciedad de todo era su hambre. Mis atavíos eran su desnudez. Mi gozo, su llanto. Y mientras yo descansaba junto a las hogueras perfumadas de incienso, ellos temblaban de frío entre el cieno y las escarchas. El renunciamiento abrió a Buda los cielos infinitos, y como Antulio en sus transportes siderales, vi en mi meditación, sentado sobre una estera, lo que es la divinidad, cúmulo infinito de energías, de poderes, de fuerzas y de amor, océano sin riberas, formado por millares de raudales, cada uno de los cuales fue individualidad en su hora, hoguera sin fin, formada por millares de millones de llamas vivas que fueron individualidad en su hora. Y comprendiendo el proceso evolutivo de las almas, Buda pudo afirmar que es pueril y propia de infantiliños la idea de un ser, representación de la divinidad, de una sola inteligencia marcando rutas a mundos y seres, de una sola mano gigantesca sosteniendo en su palma el peso de los mundos. Todo ser tuvo principio, solo el eterno invisible no lo tuvo. Luego, no es un ser. Y comprendida en la meditación la profunda y estupenda verdad, dijo Buda, sin temor de ser desmentido: Dios es el conjunto de inteligencias perfectas. El más breve camino para esa dicha suprema es el vencimiento del deseo, o sea, el renunciamiento completo. Gaspar de Bombay. No temas al duro calificativo de filósofo ateo que dará a la humanidad a quien niega la individualidad personal de Dios, el principio de la unidad divina
puesto sobre el monte santo de la sabiduría cobda y mosaica. Es la misma unificación de inteligencias comprendida por Buda. La unidad Dios no es individualidad, sino unificación. Tal debe ser la claridad de vuestra comprensión y de vuestro discernimiento para llegar a la conclusión de que en todas las personalidades del avatar divino no pudo enseñar sino la sola y única verdad. Dios es la suma de todos los poderes, de todas las energías, de todos los conocimientos, de todas las perfecciones, de todos los amores. Formidable suma de millares de millones de unidades que forman estrechamente unidas la infinita fuerza creadora que llamamos Dios. Gaspar de Sirinagar. Yo quiero que seas el clarín de oro que cante hacia el oriente y hacia el occidente, con las notas entretejidas del Mahavastu y los Upanishad, porque ambas son melodías del eterno trovador universal. Las 5 figuras luminosas se unieron lentamente como en un solo haz de luz multicolor, hasta no quedar de todas ellas sino un solo gran resplandor dorado, como de un sol inmenso y vivo que llameaba en el infinito azul. Y en el centro de ese sol, que fue tornándose suavemente rosado, apareció la figura delicada y tiernísima de un niño, al cual le envolvían en aureola una multitud de rostros felices y radiantes que parecían haberse formado de los rayos de luz del gran sol, en que se fundieron las 5 primeras figuras. Yasu, Yasu, exclamaron a una voz todos los presentes al mismo tiempo que el Cristo niño, levantando su diestra hacia el signo de bendición de los grandes maestros, o sea, con el índice y el central destacándose de la mano cerrada. Todas las frentes se inclinaron y la caverna se llenó con innumerables voces que cantaban a coro. Gloria a Dios en los cielos infinitos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Entre los sollozos contenidos de la indescriptible emoción, fue alejándose lentamente la armonía de las arpas eternas y diluyéndose en el éter la esplendorosa y tierna visión, hasta no percibirse más que el trémulo oscilar de la llama de los cirios y el suave perfume del incienso, que se había convertido en cenizas entre las ascuas ardientes de los pebeteros. Ninguno era dueño de manejar libremente su materia, semianulada por la intensidad de vibraciones sutilísimas de tantas inteligencias superiores, que en la plenitud de amor y de gozo habían bajado de los cielos al abrupto recinto de la caverna de Moisés. Regresaron al gran santuario ya muy pasada la medianoche y con un simple hasta luego, pronunciado a veces y apenas a media voz. Cada cual se refugió en su celdilla de rocas, donde un estrado tapizado de pieles
y una almohada blanda de lana les esperaban para el descanso. Y pocos momentos después, el gran servidor, con el más joven de los esenios, recorrían una a una por las celdillas, dejando en silencio sobre el banquillo de escribir un tazón de vino caliente con miel y al centro del pavimento una brasera con ascuas encendidas. La hospitalaria solicitud de los esenios encontró, aún en aquella noche memorable, una tierna manifestación. 3 días después, los extranjeros bajaban de las montañas para incorporarse a la caravana que de mes en mes pasaban hacia Sela, punto donde los 4 se habían reunido y donde se debían separar rumbo cada cual a su país natal. La divina luz que les guiara desde la patria lejana fue en verdad la estrella de los magos, de que hizo una tierna leyenda la piadosa creencia de la infancia cristiana. ¿Podrías tú también escuchar? El silencio, donde todas las religiones se abrazan. Para ti, que escuchaste el capítulo completo, porque eres un amante de la arqueología y la historia oculta y sagrada, te digo, correspondencias arqueológicas y tradicionales de este capítulo en las cumbres de Moab. La escena del monte Abarim resuena profundamente con las cumbres iniciáticas descritas en múltiples tradiciones ancestrales. El ascenso al monte es un arquetipo universal, símbolo del punto más elevado de la conciencia, donde el alma se encuentra con el espíritu. Este capítulo nos remite a montañas sagradas de todos los tiempos. El monte Meru en la tradición védica y tibetana, el monte Hermón en Siria, asociado a los vigilantes del libro de Enoc, el monte Sinaí, donde Moisés recibe la ley, los Andes sagrados, donde los hijos del sol eran iniciados, el monte Tabor, de transfiguración espiritual, el monte Nebo, donde el profeta contempla la tierra sagrada, y la montaña tolteca de Sinacantli, vinculada al linaje solar mesoamericano. Las escenas de este capítulo también evocan las antiguas reuniones de sabios, los diálogos del Mahabharata, las asambleas órficas en el concilio de los magos y los rituales del Valle del Nilo, donde los iniciados compartían visiones sin dogma desde la unidad del verbo. Este capítulo es, por tanto, una síntesis arquetípica del encuentro de las religiones en su esencia unitaria, una comunión donde cada tradición entrega su rostro del Eterno y todos se inclinan ante la misma luz. Puente con la historia sagrada. Y para los que están o estamos en búsqueda de algo más profundo hacia nosotros, este capítulo construye un puente profundo entre las asambleas de sabios registradas en tradiciones orales y códigos sagrados, desde los concilios solares del Egipto iniciático
las mesas redondas celtas, los círculos de sabios mayas y los concilios de profetas sumerios, la idea de una comunión de sabiduría entre pueblos ha sido una constante universal. El monte Abarín representa esa convergencia. Es el símbolo elevado donde las doctrinas se disuelven y solo queda la luz del Cristo como eje invisible de todas las verdades puras. Y finalmente, como lo expresó con lucidez atemporal la voz de Madame Blavatsky, la mentira baja estrepitosamente por un plano inclinado, mientras la verdad sube penosamente cuesta arriba. Te esperamos en el próximo capítulo. Maranata. Gracias por acompañarnos en este episodio de Voces de la Biblioteca Upasika. Que estas palabras resuenen en tu interior y te inspiren en tu propio camino de búsqueda y despertar. Y no nos vamos ya, porque queremos recordarte que te suscribas, actives la campanita y que nos des un me gusta. Y que si quieres ir aún más allá, te hagas miembro exclusivo de este canal, en donde mes tras mes creamos contenido especial para acompañarte en este camino tan íntimo que no se puede definir con palabras. Nos encontramos en el próximo episodio.